Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. La línea D73 no era famosa por su eficiencia, sino por su obstinación. Atravesaba las montañas viejas, un laberinto de picos neblinosos y cañones profundos. Y en el corazón de ese territorio hostil se alzaba el puente de la Garganta, un monstruo de acero y remaches, colgando a 300 metros sobre el río Vírgenes, construido en una época donde la vida humana era un costo menor en los planos de ingeniería. Elías Corbus era el capataz de la estación de mantenimiento más cercana, un puesto aislado que garantizaba 3 cosas: soledad, frío y el conocimiento íntimo de cada crujido del acero. Elías amaba los trenes. Para él el rugido de la locomotora era el pulso del mundo. Pero la línea D73 se había detenido, detenida por el puente. Durante una semana, ningún tren de carga había logrado cruzarlo. Los sensores indicaban que el puente estaba estructuralmente sano. Las pruebas de carga lo confirmaban. Pero cada vez que un tren se acercaba, la locomotora se apagaba abruptamente a unos 50 metros de la entrada, como si una mano invisible hubiera cortado la energía. Elías, ya desesperado ante la amenaza de cierre de la línea, decidió pasar la noche en el puente. Se instaló en la pequeña cabina de control, una jaula metálica que ofrecía una vista vertiginosa de la Garganta. La medianoche llegó envuelta en una niebla fría y espesa que subía desde el río, una sopa blanca que hacía que las luces de la cabina parecieran pequeños faros de angustia. A las 3:17 a.m. sintió el cambio. No vio nada, pero el aire se hizo pesado, denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por ceniza. Un sonido emergió del acero, un lamento. No el silbido del viento, sino el sonido prolongado y quejumbroso de metal que pide clemencia. Elías agarró su linterna. El haz se perdió en la niebla que cubría las vías. Entonces lo escuchó. Una voz, no humana, sino metálica y múltiple, como 100 engranajes susurrando al unísono. «Necesitamos el peaje». Elías se acercó al borde de la cabina. «¿Quién está ahí? Soy Elías Corbus, de mantenimiento». La respuesta fue una risa seca, un crujido de rieles. «Lo sabemos, Corbus. Y tú conoces la historia del puente, ¿verdad?» Elías sí la conocía. El puente de la Garganta fue construido sobre una leyenda oscura. Durante su construcción, el ingeniero jefe, en un ataque de desesperación por los constantes derrumbes, había sacrificado al trabajador más joven, enterrando su cuerpo en el cemento del pilar central. Un rito de fundación prohibido para calmar el espíritu de la tierra y asegurar la solidez de la estructura. Elías tembló. ¿Es esto por el muchacho? El muchacho se fue hace mucho, murmuró la voz metálica, pero el puente aprendió una verdad más profunda. Para que el acero soporte el peso, algo debe pagar. El alma del puente exige un tributo. Necesitamos un cuerpo para dejar pasar el tren. Elías sintió náuseas. Un tren de carga, atascado a 50 metros, esperando. Y el puente, exigiendo una vida. En ese momento, las luces de la cabina se apagaron, sumiendo a Elías en la oscuridad total. La niebla parecía entrar por todas las fisuras. Y en el silencio, el sonido de pasos resonó en la estructura metálica. Pasos pesados, pero que se movían con una cadencia antinatural. Encendió la linterna. El haz
se posó en la vía y vio algo que desafió toda lógica. Una figura, alta, delgada, compuesta por metal oxidado y cables rotos. No era un robot, sino una amalgama viva de la propia estructura del puente. Remaches por ojos, rieles doblados por extremidades. Elías la llamó, en su terror, la vigilante de acero. La vigilante avanzó lentamente hacia la cabina. El sonido de sus pasos era el crujido de una estructura bajo tensión extrema. Corvus resonó la voz múltiple. La línea está atascada. La carga es vital. Un cuerpo y el puente se abrirá. Elías retrocedió, intentando abrir la puerta de la cabina. Estaba atascada. La vigilante de acero alzó un brazo. En lugar de una mano, había una gran viga de soporte. Apuntaba directamente hacia Elías. «¡No!», gritó. «Hay gente a bordo del tren de pasajeros de mañana. No podemos dejar que se detenga. Un cuerpo hoy, 100 mañanas. El contrato es simple». Elías, desesperado, vio la única forma de apaciguar la entidad. Sacó una vieja navaja que siempre llevaba consigo. Cortó una tira de su propio mono de trabajo y la empapó en su sangre. Se acercó a la rejilla de ventilación de la cabina y la lanzó al hueco oscuro de la garganta, lejos de la vigilante. «¡Toma eso!», gritó. «Un pago, no un cuerpo, pero mi sangre, mi esencia». La vigilante de acero se detuvo. Inclinó su cabeza de remaches y el sonido metálico se transformó en un gemido de decepción. «Cobarde, no es suficiente. Necesitamos el ancla». En ese instante, la vigilante señaló con la viga al tren de carga que esperaba en la distancia. Elías se dio cuenta de su horrible error. El puente no exigía un cuerpo cualquiera. Exigía el cuerpo de alguien en el tren para abrirse. Pero ese tren estaba vacío, automatizado. La vigilante se volvió hacia él con renovada intención. Él era el único cuerpo disponible. Elías se refugió detrás del panel de control. Mientras la vigilante golpeaba la estructura de la cabina, Elías vio un detalle en el viejo panel. Un cable de cobre sin aislar que iba hacia la antena. Un último y desesperado plan. Esperó el golpe de la vigilante. Cuando su vigamano perforó la pared de la cabina, Elías saltó, agarrando el cable de 1907 cobre. Lo conectó directamente a la batería auxiliar. Una descarga eléctrica monstruosa sacudió la cabina. La vigilante de acero se congeló, emitiendo un chirrido agudo. Elías sintió el olor a metal quemado y carne chamuscada. Por un momento, creyó haberla destruido. La vigilante cayó al suelo de la cabina con un estruendo, pero no se detuvo. Se deshizo. Se convirtió en una pila de piezas retorcidas y humeantes, tornillos, tuercas, trozos de rieles. Elías se sintió aliviado, pero su triunfo fue efímero. La pila de metal comenzó a moverse por sí misma. Los trozos de acero se arrastraron hacia el agujero en el piso de la cabina, ese hueco que daba a los cimientos del puente. Se fusionaron con la estructura. La vigilante no había sido destruida, había sido reabsorbida. El silencio regresó. Un silencio más pesado que el anterior. Elías salió de la cabina, tiritando y cubierto de hollín. Miró el tren de carga. Seguía detenido. Miró el reloj. Las 4:00 AM estaba a punto de llamar a la central para reportar la locura cuando escuchó algo nuevo. Un sonido débil, pero regular. Toc, toc, toc. Venía del pilar central del puente. El pilar del muchacho sacrificado. Elías se arrastró por las vigas, usando su linterna. Finalmente, encontró la fuente. No era la vigilante. Era un pequeño hueco en el hormigón.
casi imperceptible, a la altura de un hombre. Y dentro había una mano humana, esquelética, que golpeaba rítmicamente el interior del cemento. Toc, 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 y con el golpe, una nueva voz. Una voz joven, susurrada, pero clara. Ella no era la que pide, Elías. Yo soy el que sufre. Y el tren no puede pasarme por encima. La mano se retrajo. Y en su lugar apareció algo más. Un pequeño trozo de hueso blanquecino empujado a través de la fisura. Un segundo peaje. Elías recogió el hueso, temblando incontrolablemente. En ese instante, las luces del tren de carga que esperaba se encendieron de golpe. El motor rugió y el tren comenzó a avanzar lentamente al principio, luego con confianza, cruzando el puente. El Elías de ese momento no era el mismo archivista de trenes de antes. Había entendido la verdad. La vigilante de acero era la manifestación de la necesidad del puente de autoconservarse. Pero el verdadero guardián era la víctima original, el muchacho. Y el puente necesitaba dos cosas para abrirse: un acto de violencia, la vigilante, y una ofrenda de la víctima, el hueso. Elías regresó a su cabina, exhausto. Tenía el hueso en el bolsillo. El tren había pasado. La línea D73 estaba operativa. Pero el trabajo no había terminado. El puente ferroviario que exige un cuerpo. Ahora sabía que Elías conocía el trato. Y el tren de pasajeros, cargado de vidas, se acercaba en menos de 24 horas. Elías miró el hueso. Luego miró el abismo. Elías Corbus, el capataz de mantenimiento, había conseguido que un tren cruzara un puente maldito. Y el precio de la solidez ahora era su responsabilidad. La próxima vez, Corbus, lo que pidas será más grande. Y la próxima vez, la voz metálica no vendría del puente. Vendría del reflejo en el cristal de su cabina. Elías ahora era parte del puente. Elías era el nuevo capataz del peaje. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.